aplica su mano al uso y sus manos a la rueca, alarga su mano al pobre y extiende sus manos al menesteroso. No tiene temor de la nieve por su familia, porque toda su familia está vestida de ropas dobles. Ella se hace tapices de lino fino y púrpura es su vestido. Su marido es conocido en las puertas cuando se sienta con los ancianos de la tierra. Hace telas y vende, y da cintas al mercader. Fuerza y honor son sus vestiduras, y se ríe de lo porvenir. Abre su boca con sabiduría, y la ley de clemencia está en su lengua. Considera los caminos de su casa, y no come el pan de balde. Se levantan sus hijos y la llaman bienaventurada, y su marido también la alaba. Muchas mujeres hicieron el bien, mas tú sobrepasas a todas. Engañosa es la gracia y vana la hermosura. La mujer que teme a Jehová, esa será alabada. Dadle del fruto de sus manos y alábele en las puertas sus hechos. Amén. Oremos, hermanos. Padre nuestro, tu santa palabra ha sido leída. Que de su letra y de sus principios abordemos los temas y particularmente el de hoy, para que tu pueblo, presente a la luz de tu palabra, viva y por lo tanto sea agradable ante ti. Sé con cada uno, tu siervo, para trazar bien la palabra, y la iglesia, sensibilidad, y todos para vivir a la luz de ella. Oramos en Cristo Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Ustedes saben, hermanos, que todo lo que se enseña en las iglesias, en las academias, llámese Politécnico Nacional, llámese Universidad Nacional Autónoma de México, Iberoamericana, la del Valle de México, la Tecnológica de México, etcétera. Hay un espíritu que domina, un espíritu dominante en esas instituciones, las iglesias inclusive. Espíritus no como sinónimo de fantasmas o espíritus malignos en algún sentido, sí, esto último. Pero particularmente espíritu como sinónimo de sistemas de pensamiento. La Iglesia romana, por ejemplo, y las universidades que tienen esa línea, la iberoamericana, por ejemplo, el espíritu dominante es el escolasticismo, es una forma de ver la vida. Los cristianos, y particularmente los que pertenecemos y estamos en la línea de la Reforma del siglo XVI, que retomó la palabra tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, nuestra creencia nos hace decir que no hay ningún aspecto de la vida en el que no haya una ley. Lo podamos ubicar o no, todo momento, todo lugar, todo aspecto de la vida está sujeto a la ley. Pero no a la ley, por ejemplo, de Moisés. Aunque hay aspectos de la vida en que la ley de Moisés, todos los escritos que vienen, incluyendo el Apocalipsis, norman la vida. Pero ley como, por ejemplo, hermanos, ustedes saben que los médicos, la Secretaría de Salud, por ejemplo, recomienda que la gente no esté mucho tiempo bajo los rayos del sol, porque hay una ley. Cuando hace mucho frío, nos dice nunca salga
sin cubrirse, estamos sujetos a una ley. Los aviones que surcan los aires están sujetos a ley. Los carros están sujetos a ley. Leyes físicas, leyes de la cinemática, el movimiento, etcétera, sujetos a ley. Y no hay ningún aspecto que no esté sujeto a ley. Y entonces la gente vive, trabaja, estudia, con conocimiento o sin él, se va topando con esas diferentes leyes. Y esas diferentes leyes reflejan el orden establecido por Dios. No hay ningún aspecto de la vida que no esté sujeto a ley. Por eso, las universidades que hay en el mundo, bajo esta línea de la Reforma, y que la Iglesia Presbiteriana en su historia ha retomado, si la iberoamericana, la ley que domina allí, el sistema y el espíritu dominante, es el escolasticismo, en las universidades cristianas del mundo, erigidos, es decir, edificados, establecidos por la Reforma, el espíritu dominante es la cosmovisión bíblica. También en terrenos de la teología se le conoce como teología reformacional. En competencia, porque esa es una lucha con el escolasticismo, por ejemplo, que es de la Iglesia romana, se yergue la filosofía cristiana denominado filosofía de la idea cosmonómica. Filosofía de la idea cosmonómica o simplemente filosofía de la ley. Y de allí entonces surge la declaración de que no hay ningún aspecto de la vida, la humana, como el vegetal, como el mineral, el animal, por ejemplo, y los detalles que implican todos estos aspectos de la vida, están sujetos a la ley de Dios. Y hablando concretamente, hermanos, y en relación a la lectura hecha de Proverbios 31, que una de sus partes es fuente, hermanos, de principios y letra bíblico para el tema de hoy, diremos que estas diferentes leyes con las que los seres humanos nos topamos, somos enfrentados, somos confrontados, y repito, y que reflejan el orden de Dios. Hablar de la familia, hermanos, hablar del noviazgo, hablar de la amistad, hablar de otras cosas, es ir detectando estas leyes. Y la que vamos a hablar hoy, hermanos, en razón a los temas de este mes particularmente, sobre la familia, sobre el matrimonio, etcétera, tocaremos, hermanos, el tema de la ley ética en la armonía matrimonial. ¿Quién quiere casarse ahora? Casi ya no hay gente. Sí quieren gozar de los privilegios del matrimonio, pero sin matrimoniarse. Eso es lo más ocurrido ahora. Inclusive se cumple lo que el apóstol dijo: a lo dulce le llamarán amargo, a lo malo bueno. Pero los creyentes, hermanos, seguimos sosteniendo, mediante nuestro estilo de vivir, mediante nuestra enseñanza, el respeto a ese orden establecido por Dios. Y concretamente, hermanos, estamos hablando del matrimonio. El matrimonio también en su inicio, en su desarrollo, en su supervivencia, tiene que respetar las leyes de Dios. Y una de estas leyes, hermanos, es la fidelidad.
La relación de un matrimonio, y aquí estamos varios, por ejemplo, nuestro hermano Fer, nuestra hermana Marta, nuestro hermano Ángel, nuestra hermana Graciela, nuestro hermano Héctor, nuestra hermana Maribel, allá nuestro hermano Juan, nuestra hermana Patti, acá nuestro hermano Bernardo, no está la hermana Carla, pero sabemos que está allá, nuestro hermano Fernando, nuestra hermana Claudia, un servidor, doña Esther por allá, formamos un matrimonio. Y hay muchas leyes que convergen en la relación, pero hay una básica y que le da su sentido de ser. La esfera ética. ¿Qué será eso? Mucho se podría decir, pero no es el propósito de dar una clase de ética. Pero sí decir que es una ley que califica muchas cosas, entre ellas la relación matrimonial. Imagínense ustedes un círculo, hermanos, porque no usamos pizarra. Imagínense un círculo. En el centro del círculo pongan un puntito. Eso es la fidelidad. Ese es el corazón de la relación matrimonial. Y alrededor giran 3 elementos que compactan que el círculo sea círculo. Es decir, matrimonio. Y nosotros, hermanos, como matrimonios, y obviamente los jóvenes que en algún momento llegarán a ese estado perfecto, el del matrimonio, porque es perfecto. Honroso, dice el autor de Hebreos. Honroso es el matrimonio. Honroso sea en todos el matrimonio. Pero a los adúlteros y a los fornicarios, esa es la contraparte, de vivir la vida sexual en ese contexto. Más a los adúlteros y a los fornicarios, empieza diciendo, honroso sea en todos el matrimonio. Honroso. Ahora, hermanos, el matrimonio es vida. La vida se manifiesta en diferentes formas. La vida biológica, alguien nace y ahí está la vida. La vida matrimonial nace, se inicia, hay vida matrimonial. Pero así como la vida humana puede terminar en un mes, unas horas, puede avanzar en la edad y muere en buena vejez, el matrimonio se expone a lo mismo. Entonces, los que conformamos, lo que integramos un matrimonio, debemos ubicar qué son algunas cosas claves que pueden matarlo, para nosotros tener cuidado. ¿Y cuáles son aquellos factores que en el orden de Dios establecido le dan vida? Y entonces los que integramos un matrimonio, cultivar esos aspectos para que la flor, para que la planta, el árbol del matrimonio crezca. Los que conformamos ya uno, esto nos servirá. Lo sepamos teorizar, es decir, entrar en detalles, o no, pero mucho de lo que voy a decir ya lo hemos vivido. Y nuestros jóvenes que aspiran a ello, porque todos los jóvenes, desde niños ya, ¿a poco no empezamos a decir, qué edad tienes? 3? ¿Ya tienes novia? ¿A poco no decimos? Entre broma y es obvio, porque es algo intrínseco en la naturaleza humana, es parte de la imagen de Dios, es parte de la imagen de Dios, refleja el hecho de ser humanos. Los factores que cohesionan, vamos a empezar con estos.
Versículo 11 de Proverbios 31. Ahí está un primer elemento, un primer factor que cohesiona el matrimonio. Proverbios 31:11. El corazón de su marido está en ella confiado. La confianza, hermanos. La confianza es un elemento ético. La amistad, aunque ahora no vamos a hablar de amistad, también es una estructura calificada por la esfera moral. Nadie se hace amigo, amiga de una persona sin que esté presente el elemento confianza. Por eso podemos tener 15, 20 compañeros de escuela, de aula o de trabajo. ¿Pero todos son nuestros amigos? No. Porque solo con algunos nos une la confianza. ¿Por qué? Nos hemos ayudado, hemos reído juntos, hemos llorado juntos, nos han reprobado juntos, hemos estudiado y hemos pasado juntos la materia reprobada. Todos estos elementos van cuestionando, y en el matrimonio, hermanos, la confianza es básica. El corazón de su marido está en ella confiado. Eso es muy importante, hermanos. La confianza. La confianza, hermanos, debe cultivarlo Fernando, los dos Fernandos, Claudia, Marta, Héctor, Maribel, Carla, Bernardo, Graciela, Ángel. No, pero es que ellos ya son de más edad. Hemos conocido, hermanos, y no digo que son de más edad en el sentido irónico, sarcástico. En uno de nuestros presbiterios disciplinaron a una persona en razón a lo que estamos hablando, y yo sorpresa, una persona de 70 años. Para que vean, hermanos, que independientemente de la edad, la confianza debe cultivarse, porque es un elemento que une el matrimonio, la confianza. Vivir como matrimonio en equipo es muy importante. Cantares 2:16, en Cantares, hermanos, 2:16, leemos lo siguiente. Cantares 2:16. Mi amado es mío y yo suya. Él apacienta entre lirios. 6:3 del mismo libro. Se repite la expresión. Yo soy de mi amado y mi amado es mío. Exclusividad. Este factor ético-moral, hermanos, tengo aquí en mi predicación por escrito, cohesiona el matrimonio. Cohesionar es unir. ¿Cuál es? La exclusividad. Fíjense lo que dice, hermanos, por ejemplo, el último que leímos, el 6:3, yo soy de mi amado y mi amado es mío. Eso es exclusividad. Pero no puede haber exclusividad sin confianza. Están íntimamente relacionados. Los esposos, los que estamos aquí, las esposas, y los jóvenes que en algún momento vivirán esta experiencia de la vida, proceso de la vida, porque el matrimonio es de largo alcance, se pertenecen mutuamente. Por eso yo escribo aquí lo siguiente, hermanos. En nuestro país, por ejemplo, a la mujer casada se añade el de en su nombre.
para indicar precisamente que no es soltera. Al hombre casado, sin embargo, bien se le podría añadir el de. La hermana Marta se apellida González, ¿verdad, hermana? Es su primer apellido. Entonces, Fernando Mancilla de González. Eso se puede. El texto que encabeza este punto, hermanos, lo establece. Mi amado es mío y yo suya, porque la que está hablando es la novia. Pero si hablara el esposo, diría lo mismo. Mi amada es mía y yo suyo. Eso es parte. Entonces, fíjense, hermanos, ¿qué elementos cohesionan el matrimonio? Confianza. 2, exclusividad. Y el compromiso, hermanos, hay mucho que decir. Sin embargo, lo resumimos, por ejemplo, con el pasaje de Efesios 5:29. Efesios 5:29. Pasaje en el que el apóstol San Pablo nos dice, hermanos, lo siguiente: porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida. Cuidar a la mujer, cuidar al esposo, en el sentido amplio. Cuando se casa una pareja, parte de las preguntas, y que estarás con él o con ella según a quien se dirijan las preguntas, en la salud y en la enfermedad, en la pobreza y en la riqueza, etcétera, hermanos. Y allí sí muy gustositos, sí. Pero ¿qué tal ya cuando están involucrados, hermanos, en la vida de matrimonio, y que a la esposa o al esposo se tiene que hacer lo que dice el apóstol San Pablo, y la cuida, porque está enfermo, porque está enferma? Ya no deslata, hombre. A cada rato tienes que estar llamando. No, San Pablo dice, y la cuida. ¿Por qué? Porque hay un compromiso. Hermanos, hay un compromiso. Entonces, ¿qué se debe hacer para cultivar el matrimonio? Los que ya estamos casados. Cultivar la confianza. Ahora, hermanos, con tanta tecnología, y cuando hablan de estos temas, ¿cuántos matrimonios a través del internet, a través del celular, han sido infiltrados para diluir, hacer como agua la relación? Se diluye la confianza porque hay sospecha de que se está rompiendo la exclusividad. Ya no quiere haber ningún compromiso. ¿Qué debemos cultivar, hermanos? Aunque ya estemos ancianos. ¿Qué? ¿Los que ya estamos viejitos no tenemos corazón? Claro que sí. Hermano Fer, ¿verdad que sí? Hermano Virgilio, pues ya estamos viejitos, ni modo. No es parte del proceso. Hay que cultivar esto. Ahora, hermanos, factores que diluyen o pueden matar la relación matrimonial. Ustedes saben, como decía hace rato, hermanos, cualquier aspecto de la vida en el que participa el ser humano está en peligro de morir. Todos sabemos que los matrimonios, inclusive la expresión que se dice es hasta que la muerte los separe. Muere ella o muere él. Se termina el matrimonio. Y entonces podríamos decir que ese matrimonio murió por muerte natural. Murió ella o murió él.
terminó el matrimonio. Sin embargo, hermanos, hay un tipo de muerte del matrimonio que puede ser como una especie de suicidio. Ustedes saben que la mayoría de la gente que vive, en algún momento morirán, en algún momento moriremos. Y se dice, murió de muerte natural. Sin embargo, hay miles, guardando la proporción con los que mueren de muerte natural, hay gente, hermanos, que se mata, se tira al metro. Hace como 2 semanas salió la noticia de que allí en el distribuidor vial que está por San Antonio, el periférico, una señora paró su carro ahí. Todo el mundo pensaba que se había echado a perder el carro, alguna llanta ponchada, pero no. Simplemente se subió y se dejó caer de cabeza. Antes le había hablado a su hija, etcétera. Ese es un suicidio. También el matrimonio puede morir de muerte natural, lo que ya hemos mencionado, murió el esposo, murió la esposa. Pero también, hermanos, puede haber suicidio. Es decir, y aparece de por medio, hermanos, el tremendo divorcio. El divorcio. Entonces, hermanos, factores que diluyen o pueden matar el matrimonio. Uno de estos, hermanos, así vamos a mencionar, uno de estos es el trabajo. No necesariamente el trabajo puede ser factor de muerte, pero hay gente, hermanos, que se dedica como desesperado al trabajo y muchas veces descuida la relación de matrimonio, en todas las implicaciones del matrimonio. Miren, hermanos, cuando yo empecé a estudiar historia en la Facultad de Filosofía y Letras, tengo un libro, y en ese tiempo nos lo recomendaron para realizar un trabajo que nos indicara. Y estamos hablando de 1978 y anteriores. Pero fue en esa época, hermanos, un poco antes, pero yo estoy hablando concretamente de esos tiempos, cuando la mujer se empezó a involucrar en el mercado laboral. Unos en esos tiempos en contra, otros que no, que la mujer no, otros que sí. Aún en la actualidad hay algo de polémica. A mí un pastor me decía, yo no estoy de acuerdo, pastor, que la mujer trabaje, que mi mujer trabaje. Y su enseñanza en la iglesia era de esa forma. Y me decía, ¿qué opinión tiene usted? Y entonces yo le dije, pues yo no voy a hacer toda una teoría al respecto, hermanos, pero nada más lo voy a remitir a Proverbios 31, a la mujer de Proverbios 31. Fíjense, ¿cuánta labor hacía esta mujer de Proverbios 31? ¿Qué le parece, hermano? Yo no opino, lea usted allí. Pero fíjense, hermanos, ¿por qué cito de este libro? Porque en ese libro, hermanos, parte de lo que decía es que, como producto del trabajo, muchas veces o muchos matrimonios terminaron. Inclusive en ese libro, hermanos, veía el aspecto de la sexualidad de la mujer ahora que se incorporó al trabajo. Ya compite con el varón. Pero la competencia no solamente en el trabajo, sino que el varón, que es muy socorrido, inclusive un locutor de televisión, una ocasión anunciando algo ahí, y como estadística decía, el 60% de los maridos se han metido con una mujer que no es la suya. Y la mujer lo está alcanzando. 40 mujeres casadas, de 100, 40 se han metido con un varón que no es su marido. En el contexto de su incorporación al mercado laboral. Pero ustedes saben que no es por el trabajo, sino porque el trabajo
las circunstancias laborales crean posibilidades, hermanos, de pecar. Pero el trabajo, hermanos, como lo estoy señalando aquí, es porque muchas veces mamá o papá, o marido y mujer en el caso del matrimonio, pues ya no conviven con la esposa, ya no conviven con el marido, según sea el caso, y entonces, hermanos, se empieza a diluir la relación, y es un factor que puede matar la relación matrimonial. Los pasatiempos inclusive, hermanos. ¿Cuántas mujeres? El porcentaje sigue siendo más del varón. Salen del trabajo y ahí se van con los cuates, con los amigos, con los camaradas. Por decir algo, salieron a las 6 de la tarde, van llegando 9, 10 de la noche. Si fueran diversiones sanas, pasatiempos, pero la cuestión es así, hermanos, el pasatiempo. O como luego dicen y pasan así en la televisión, quién sabe qué tanto de verdad. Oye, ven para acá. No, ven. Están jugando y menciona su equipo favorito. Esos son los pasatiempos que decimos que muchas veces pueden diluir la relación de matrimonio. O muchas veces la señora, no, mi telenovela. O yo no puedo dejar de, etcétera, pero las amistades también pueden pesar en contra del matrimonio. Y yo aquí lo menciono concretamente, hermanos, que en la actualidad los jóvenes, los adultos de la vieja guardia, los que son de mi edad, un poquito más o un poquito menos, pero ya somos más o menos de la generación, tenemos amigos, compañeros de trabajo. Y el que es cristiano regularmente busca en sus amistades compañeros de trabajo. Las mujeres, compañeras de trabajo. Pero en aquellos donde no hay temor de Dios, la amistad de ella es con un varón. La amistad de él es con una varona, con una mujer. Y ahí puede salir, hermanos, la chispa. Por eso hay que tener cuidado con las amistades. Parte de lo que yo digo, hermanos, aquí es lo siguiente. No estoy leyendo todo, pero digo algunas cuestiones más precisas. En la época moderna, la mayoría de los casados trabajan. Puede ser que lo hagan en lugares distintos o trabajen juntos. Sea lo uno o lo otro, se aconseja que tanto él como ella busquen amistades con los de su mismo sexo. Si ambos tenían amigos antes de casarse y eran cristianos, no hay problema. Fácilmente los amigos cristianos se integran al nuevo matrimonio que también es de cristianos. Los unen lazos de amistad. Esto no solamente es correcto, es recomendable. Lo peligroso es cuando él o ella, antes de casarse, tuvieron amigos no cristianos, especialmente si la amistad es del sexo opuesto. ¿Significa que no puede haber amistad entre creyentes y no creyentes? Es difícil, pero eso sería otro tema, hermanos. Pero no imposible. Ahora, entre los no cristianos, con una mentalidad mundana y secularista, es muy socorrida la expresión: ¿para qué quiero una amiga si puedo tener una amante? Un casado o una casada, no, pues yo ya soy fulano de tal, ya estoy casado, ya estoy casada, ya no me atrae ningún varón, dice ella, ya no me atrae ninguna mujer, dice él. No es cierto, hermanos. El varón siempre será atraído por una mujer. La mujer será atraído por un varón. ¿Por qué? Porque son polos opuestos. Porque son polos opuestos. Por eso decimos, hermanos, entre los
dicen esa expresión. Ahora, la dirección que se puede dar, si este fuera el caso de esas amistades, fuera de la experiencia de los matrimonios, en los matrimonios, actuar en equipo, ser transparentes. Yo he conocido compañeros, hermanos de trabajo, compañeras inclusive a veces le platican a uno, que es celoso, que es celosa. ¿Pero por qué? No, es que entró una llamada en mi celular y dice ella respecto al celoso. Y yo se fue a contestar por allá. Ella o él, no, se fue a contestar por allá. ¿Ustedes creen que eso es vivir en transparencia? No, pues ya me entró una llamada, no, hermano Juan Carlos. A mí, no a ti, hermano, a mí. Y le digo a mi esposa, quédate aquí, yo me voy a esconder, me voy a ir a contestar allá afuera, porque quién sabe quién será. Si le digo a ella eso a ella, que no va a pensar mal. Nada de que vete a contestar allá afuera, preste el celular. Nunca me han dicho eso, hermano, gracias a Dios. Pero estamos nosotros diciendo que son factores que pueden diluir, inclusive matar el matrimonio. Las amistades, por ejemplo, los pasatiempos, el trabajo, tienen su lugar, pero hay que tener cuidado. Inclusive en los viejos. Porque Satanás, acuérdense, vino para hurtar, matar y destruir. Ahora, hermanos, hay un factor que sí es determinante para el matrimonio y que es de muerte. La traición hiere de muerte el corazón de la vida matrimonial. Honroso sean todos el matrimonio y el hecho sin mancilla, dice el autor de Hebreos. Mas a los adúlteros y a los fornicarios los juzgará Dios. La traición hiere de muerte el corazón de la vida matrimonial. Hemos señalado factores que tangencialmente pueden diluir o matar el matrimonio. Por ejemplo, el trabajo, las amistades, etc. Se ha hecho hincapié en que no necesariamente debe ser así. El trabajo no necesariamente debe matar el matrimonio. Las amistades tampoco. Pero son factores que sí hay que cuidar. Se ha hecho hincapié en que no necesariamente debe ser así, siempre y cuando acatemos los principios que califican la vida de los esposos. La traición, sin embargo, es otra cosa. Ocurre cuando la esposa o el esposo se relacionan sexualmente con una mujer o varón casado o mujer casada, que no es su mujer, no es su marido. La traición en el terreno matrimonial, la Sagrada Escritura le llama fornicación o adulterio. Los que han cometido este pecado caen bajo el juicio de Dios, tal como lo señala Hebreos 13:4. Los juzgará Dios. Debo añadir, hermanos, porque no lo tengo por escrito, que no quiere decir que un adúltero o una adúltera no sea perdonada por Dios, pero su matrimonio sí se puede morir. Mi esposa una ocasión me decía, ¿a poco la salvación no se pierde cuando ella era más joven en el conocimiento bíblico? No, la salvación no se pierde. Y allí ahondábamos. Y entonces tocábamos como puntos como el que estábamos diciendo. Y ella decía, oye, ¿y si tú me engañaras? O si yo te engañara, ¿qué hago? ¿Aún así no pierdo mi salvación? Y yo le decía, si tú fuiste elegida por Dios, como lo dicen las Escrituras, predestinó, llamó, justificó, glorificó, escogió antes de la fundación del mundo, Hebreos 1. ¿Y por quién vendrá Jesucristo? Por ejemplo, en San Mateo 24, enviará a sus ángeles para que de los 4 extremos de la tierra lleve
o recoja, y ahí aparece la palabra, sus escogidos. Nada más y nada menos. Y yo le decía, no puedes, no pierdo la salvación, no pierdes la salvación tú. En primer lugar, Dios nos libre de semejante pecado. Pero si lo cometes, no pierdes la salvación. Pero ¿qué si perderías? Pierdes tu matrimonio. Porque el matrimonio se puede morir. Es cierto también por la experiencia, hermanos, que hay personas que saben que esto pasó y perdonan. Eso es correcto también, con todo el dolor psicológico, emocional. Pero si él que fue traicionado o ella que fue traicionado perdona, el matrimonio puede seguir. Pero si ella o él, hablando de los traicionados, no perdonan y demandan el divorcio. Ahora, creo que en el gobierno del DF el divorcio ya no va a ser causal de, el adulterio ya no va a ser causal de divorcio, pero no deja de ser pecado ante Dios. Delante de Dios es pecado. Pero vuelvo a repetir, hermanos, si la persona se arrepiente, Dios puede perdonar el pecado. Y gracias a Dios que nosotros no somos Dios. Porque nosotros no, al menos yo no perdonaría, hermano. Por eso decimos gracias a Dios que nosotros no somos Dios. David, segunda de Samuel 12, Salmo 32 es Salmo de David en un contexto así. Salmo 51. Mientras callé se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, crea en mí un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Vuélveme el gozo de tu salvación. Allí gimiendo el rey David. Entonces, hermanos, la traición sí es terrible. Sin embargo, lo que he dicho en esta parte final también es parte de la enseñanza de la Escritura. El Señor cobra, hermanos, desde la presente vida la factura a aquellos que caen en este pecado, empezando por la conciencia. Escándalos sociales a veces, escándalo familiar, además del mal ejemplo para los hijos, quienes tarde o temprano se enteran del desliz paterno o materno, tomándolo como el hilo que justificará su propia vida licenciosa en el terreno sexual. Y el padre o la madre que cayó en este pecado difícilmente tendrá cara para dar un consejo acorde a las Escrituras. Cuando un pecado de tal magnitud sucede, la parte inocente puede tramitar la carta de defunción de su matrimonio, es decir, el divorcio. Y si lo decide, puede volverse a casar, la parte inocente. El matrimonio murió. Delante de Dios, el culpable, si la parte inocente no perdona, es igual como si se hubiera muerto. La parte culpable, moral y éticamente, está muerto. La traición es la única causal de divorcio en las Escrituras. Eso lo dice, hermanos, por ejemplo, en San Mateo, capítulo 5, versículo, si no mal recuerdo, versículo 31. Dice nuestro Señor Jesús de la siguiente manera, en San Mateo 5, también fue dicho, versículo 31, cualquiera que repudie a su mujer, dele carta de divorcio. Ya no me gustas. En el tiempo de Jesús, cualquier mujer que por alguna causa ya no le caía bien al marido, la repudiaban y le daban carta de divorcio. Pero yo os digo, Jesús en el versículo 32, pero yo os digo que el que repudia a su mujer
a no ser causa de fornicación, es decir, si no lo traicionó, hace que ella adultere, y el que se casa con la repudiada comete adulterio. Entonces, la traición es la única causal de divorcio en las Escrituras, salvo que la parte inocente perdone. Si perdona, la relación puede seguir. Una pequeña conclusión. Direccionalmente, los esposos cristianos tienen en las Escrituras, esta es la que dirige nuestra vida. Por eso digo aquí en mi conclusión, direccionalmente los esposos cristianos tienen en la palabra escrita la lámpara y lumbrera que ilumina su caminar diario, produciendo en sus corazones una respuesta afín a los propósitos de Dios para nuestra vida. Todo matrimonio se casa contentito, hermanos, a gusto, felices, sonriendo de oreja a oreja. Por eso decimos, hermanos, en sus corazones esta palabra puede dar una respuesta afín a los propósitos de Dios para su vida. Ahora, a la par de esto, como se ha visto hoy, es necesario conocer las leyes o normas que califican la interrelación de marido y mujer en el ámbito de la estructura matrimonial, para que el acatamiento de las mismas produzca el fruto de la armonía. Es imperativo para finalizar que usted, en su papel de esposa, esposo, debe cohesionar su relación matrimonial cultivando la confianza, respetando la exclusividad, además de ser fiel en el cumplimiento de sus compromisos para con la mujer o marido de su juventud, tal como lo indica la palabra de Dios. Si eso hace, su matrimonio, aparte de honroso, tendrá la armonía que viene de Dios. Recuerde, hermanos, confianza, exclusividad, compromiso. Cultivémoslo, hermano Fer, hermano Bernardo, hermano Héctor, hermano Ángel, y las mujeres, Claudia, Marta, Maribel, Carla, Esther. Eso debemos cultivar, echándole su agüita diaria, confianza, exclusividad, compromiso, cuidado inclusive con el trabajo, en el contexto de la explicación, cuidado con las amistades, cuidado con los medios electrónicos, que son en muchos sentidos bendición de Dios, porque es producto del cultivo, es producto de la cultura. ¿Qué es cultura? Cultivar lo que Dios puso en potencia allí para desarrollarlo en honra de Dios y mejora para la humanidad. Pero cuántas cosas negativas, hermanos, también pueden surgir de estos medios. Dios nos ayude, hermanos, para que en la iglesia de Betel haya matrimonios que vivan en armonía, respetando, como hemos visto hoy, la ley ética, confianza, exclusividad y compromiso, detectando las amenazas que se ciernen sobre el matrimonio para erradicarlos y nosotros honrar nuestro matrimonio, como dice el autor de Hebreos, honroso sea en todos el matrimonio. Nos ponemos de pie, hermanos, para orar. Señor que moras en los cielos, aquí estamos como parte de Betel, conscientes, Señor, de que la iglesia está compuesto de familias particulares, conociendo también de que cada familia empieza con un matrimonio. Y hoy hemos visto que la confianza es un elemento. El corazón de su marido está en ella confiado, dice tu palabra.
Un elemento importante, la exclusividad. Dice tu palabra, mi amado es mío y yo suyo. Compromiso, dice el apóstol Pablo, del marido respecto a la mujer, pero puede ser también de la mujer respecto al marido, la cuida. Elementos dañinos que en sí no son malos, sin embargo Satanás se aprovecha para diluir y matar el matrimonio. Muchas veces el mismo trabajo, los pasatiempos, las amistades, etc. Líbranos a los que somos temerosos de ti, mediante tu palabra. Líbranos de pecados como los que señala tu palabra y que han sido mencionados con claridad. Si nosotros conociéramos a alguien bajo ese pecado, también es redimible la persona. Que llevemos tu palabra, pero particularmente, Señor, ayúdanos a ser fieles a ti y en toda relación de vida, incluyendo la relación matrimonial. Oramos en Cristo Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermanos.